Abre la sesión. El señor abogado, don Patricio, nos va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos. Se comunica a la Comisión de Constitución que los comités parlamentarios acordaron remitir a esta comisión el proyecto de ley que incluye el delito de contrabando, el concepto de ingreso o extracción de dinero del territorio nacional en las condiciones que indica, correspondiente a boletín 15.252.07, actualmente en la tabla de esta sesión. Proyecto que modifica el Código Penal para tipificar el delito de sustracción de cables de cobre, sistema de transmisión de energía eléctrica, iniciado en moción. El diputado señor Mauricio Ojeda solicita poner en tabla el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para promover la educación de estudiantes con necesidades educativas especiales. Correo electrónico de Fiscalía Nacional. El señor fiscal nacional se excusa de asistir por temas de agenda. Asiste en su representación el señor Mauricio Fernández, director de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambiental y Lavado de Activos. Por su parte, por la Unidad de Análisis Financiero, se confirma la asistencia telemática del director de dicha unidad, señor Carlos Pavés. Por la Dirección de Aduanas, confirma su asistencia presencial la señora directora nacional, doña Alejandra Reaza, acompañada de la subdirectora jurídica, María Jazmín Rodríguez, de la subdirectora técnica, señora Gabriela Landeros, y del señor José Miguel Guerrero, periodista. Oficio reservado de la directora nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Ellos cumplen en informar los fallecimientos acaecidos de menores de edad bajo su cuidado a contar del 1 de enero al 31 de julio del año en curso. Por su parte, la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado informa respecto a documentos recepcionados ante el mes de julio relativo a las obligaciones de información establecidas en la Ley de Presupuestos 2023. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bueno, esta sesión número 121 tiene por objeto iniciar en segundo trámite constitucional la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de incluir en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero al territorio nacional en las condiciones que indican el boletín número 15.252-07, que está calificado por el Ejecutivo con discusión inmediata. El presente proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional y corresponde a una moción ingresada el 3 de agosto. Diputada Giles. Que parece que no me escuchó. No. Pedir la palabra respecto de la cuenta. Sí, dígame, diputada. La escuchamos, diputada, parece que la conexión Del certamen. ¿Me escucha? Sí, muy cortado. Es por el oficio, diputada Giles, ¿no? Sí, por ese oficio quisiera saber cómo puedo tener acceso a ese oficio reservado de manera directa y rápida. A través del secretario de la comisión, como todo oficio reservado, diputada Giles, a su disposición. Perfecto. Bueno, muchas gracias. A usted, gracias. Gracias. Entonces, el presente proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional y corresponde a una moción ingresada el 3 de agosto del año recién pasado en el Senado, siendo sus autores los senadores Araya, Durresti, Ensberger, Galilea, Walker, y que se remitió a la Cámara de Diputados el 20 de julio del presente año. Como su nombre lo indica, la idea matriz de este proyecto es incluir el ingreso o extracción de dinero del territorio nacional en el delito de contrabando de manera de hacer frente al crimen organizado y a su financiamiento a través del transporte legal de dinero, y para lograr su cometido modifica diversos cuerpos legales, entre los que se destaca la Ordenanza General de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero y el Código Procesal Penal. Cabe hacer presente que durante la tramitación en el Senado el Ejecutivo ingresó indicaciones complementarias a las que fueron aprobadas en el siguiente sentido. Número 1, tipificar como contrabando el ingreso de mercancía de procedencia ilícita. Número 2, tipificar el contrabando de dinero, conducta que actualmente se regula como falta de carácter administrativo. Número 3,
Modifica el régimen de multas y sanciones, aumentando las penas de presidio para buscar una prisión efectiva, multas más elevadas y aumento en el plazo de prescripción. Y finalmente, número 4, entrega mayores facultades al Ministerio Público en la materia, permitiendo que puedan iniciar la acción penal, la que hoy solo está radicada en el Servicio Nacional de Aduanas. Para exponer en detalle sobre esta materia se ha invitado al efecto a la señora Directora Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, a quien agradecemos su presencia, al igual que al director de la Unidad de Análisis Financiero, quien viene en reemplazo, y además al director de la Unidad Especializada en Delitos Económicos Medioambientales y Lavado de Activos. Por eso voy a ofrecer la palabra para iniciar, para que nos informe sobre este proyecto, al señor subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve. Bienvenido, subsecretario. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Espero que me pueda escuchar bien. Fuerte y claro, Manuel. Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlo y saludar a los diputados y diputadas miembros de la Comisión de Constitución. Aprovechar de saludar al equipo del Ministerio Público con quien hemos trabajado este proyecto, intercambiado opiniones, a la Directora Nacional del Servicio Nacional de Aduana, a la Unidad de Análisis Financiero. Fundamentalmente voy a ser muy breve, presidente. Hay una presentación que nos gustaría compartir. Por supuesto, subsecretario. Se va a proyectar ahora. Ahí sí. Como muy bien se ha expresado, presidente, esta es una iniciativa que surge como una moción parlamentaria en el Senado, respecto a la cual el Ejecutivo incorpora indicaciones, compartiendo la idea de que es necesario perseguir y sancionar de manera más severa el delito de contrabando. Aquí hay un pequeño resumen de lo que hoy día es la regulación en la Ordenanza General de Aduanas respecto al delito de contrabando. Fundamentalmente decir que hoy día hay dos tipos de contrabando: el contrabando propio, que es cuando alguien quiere ingresar o exportar mercancía que está prohibida, y hay lo que se denomina un contrabando impropio, que es cuando, pudiendo ser lícita la mercancía, se busca evitar el pago de los impuestos aduaneros. Por lo tanto, aquí, como bien sea la lámina, incurre el delito de contrabando quien introduzca o exporte mercancía sin pagar los derechos aduanas a que están sometidas legalmente o internando mercancía de importación prohibida. Como usted ve allí, no se establece con claridad, por ejemplo, la importación o exportación de mercancía que tenga un gen ilícito, y eso es algo que va a buscar regular el proyecto de ley. En segundo lugar, las sanciones en general son sanciones bajas, es algo que también se busca modificar hoy día. El delito contempla una pena de multa que va de 1 a 5 veces el valor de la mercancía. Eso se va a modificar con lo que vamos a ver en el proyecto de ley. Y también las penas privativas de libertad varían dependiendo del valor de la mercancía. Si el contrabando de menos de 10 UTM, las penas son fundamentalmente de presidio menor en su grado mínimo. Si van entre 10 y 25 UTM, es un presidio menor en su grado medio, de 541 días, 3 años y 1 día. Y sobre las 25 UTM hoy día, las sanciones son de presidio menor en su grado máximo de 3 años y 1 día, 5 años. Eso también se va en el proyecto a modificar. Un cuarto elemento que hoy día se regula es quién tiene la titularidad de la acción penal. Hoy día esa titularidad de acción penal pública es previa instancia particular. Finalmente, por tanto, solo el Servicio Nacional de Aduanas que puede iniciar la acción penal. Y también actualmente se establece posibilidad de renunciar a la acción penal. Fundamentalmente lo que se establece que el contrabando produce un daño patrimonial al Estado, por lo tanto, en la medida que ese daño patrimonial pueda, a través de un acuerdo, ser revertido, normalmente se establece la posibilidad, por lo tanto, del Servicio Nacional de Aduana se pueda renunciar a la acción penal, y eso es algo que también el proyecto busca modificar o regular de mejor manera. Vamos a la siguiente.
Bueno, actualmente el contrabando de dinero, como usted sabe, presidente, y seguramente los parlamentarios que nos escuchan, está permitido ingresar o salir del país con un monto de hasta $10.000, pero si se vulnera ese tope, lo que ocurre hoy día es que esto es fundamentalmente una infracción reglamentaria, o sea, se le aplica una multa. Y la persona paga una multa hasta el 30% del valor y hasta ahí queda, digamos, la ingreso o exportación de una cantidad superior a los $10.000. Y tampoco estas acciones necesitan operaciones sobre este monto señalado, se envía reporte a la unidad de análisis financiero o al Servicio de Impuestos Internos. Nosotros consideramos que respecto a aquello, esta regulación es insuficiente y por tanto el proyecto de ley busca tipificar el contrabando de dinero como cualquier otro delito en materia de contrabando. Bueno, los antecedentes que hay una moción presentada por la senadora Ensperger que incorpora como delito en la ordenanza de aduanas contrabando de dinero, y esto se incorpora, presidente y comisión, a uno de los 31 proyectos priorizados en una agenda conjunta tanto con el Senado como con la Cámara de Diputados. Y la iniciativa es objeto de indicaciones por parte del Ejecutivo y tiene un avance sustancial en esta materia que permite consignar como delito el contrabando de dinero, que actualmente, como ya dijimos, es considerado una infracción administrativa. Bueno, ¿cuáles son los temas que plantea el proyecto de ley? Se tipifica el delito de contrabando de dinero, creemos que es un avance muy importante. Se propone incorporar una nueva hipótesis de contrabando contemplado la importación o exportación de mercancía de procedencia ilícita. Esto ya sea porque esa mercancía fue generada a través de la comisión de un delito o eventualmente porque fue utilizada para la comisión de un delito. Y por lo tanto aquí se tipifica un nuevo tipo de contrabando, que es el contrabando de mercancías de procedencia ilícita. Segundo o tercero, se aumentan las penas del delito de contrabando a lo menos en un grado, y eso significa que bajo 10 unidades tributarias mensuales el presidio es presidio menor en su grado medio, entre 10 y 25 sube a presidio menor en su grado máximo, y sobre 25 unidades tributarias mensuales la pena alcanza el presidio mayor en su grado mínimo. Por lo tanto, se aumenta la pena del delito de contrabando. Posteriormente se aumenta el tiempo de prescripción. Aquí había una incoherencia en materia de las reglas generales. El delito tiene un tiempo de prescripción de 5 años, los crímenes de 10 años. Bueno, el contrabando tenía un tiempo de prescripción de 3 años, por lo tanto se homologa el periodo de prescripción al resto de los tipos penales. Se permite al Ministerio Público iniciar investigación en algunos casos por delito de contrabando, aún con la negativa o silencio del Servicio Nacional de Aduanas. Ahí posteriormente el Ministerio Público podrá entregar su opinión, pero hasta ahora la titularidad de la acción penal estaba radicada en aduanas. El proyecto establece un mecanismo adicional, en términos de que si el Ministerio Público toma conocimiento de la comisión de un delito de contrabando, coloca en conocimiento de este delito a el Servicio Nacional de Aduanas, que tiene un plazo de hasta 30 días para iniciar o para presentar la denuncia al Ministerio Público. Si en ese plazo el Servicio Nacional de Aduanas se niega a presentar la denuncia o mantiene un silencio y por lo tanto no responde, el Ministerio Público queda liberado de iniciar la acción penal. Y cuando se considera por parte del Ministerio Público de que la demora en el tiempo pudiera afectar la investigación, bueno, en ese caso los 30 días se reducen a 5 días, presidente. Y por lo tanto, el otro tema es que también se limita la facultad de aduanas para renunciar a la acción penal y se establece un catálogo que la directora podrá especificar en su presentación, pero claramente se limita la facultad que tenía aduanas de renunciar a la acción penal en todos aquellos eventuales delitos de contrabando que puedan afectar la seguridad pública, en aquellos delitos de contrabando que puedan afectar la salud pública o en aquellos delitos de contrabando que puedan afectar al medio ambiente. Y finalmente se incluye
como delito base del lavado de activos todos los delitos de contrabando y también el delito de declaración maliciosa en la exportación. Nos parece que este conjunto de modificaciones que fueron presentadas a través de indicaciones que fueron trabajadas por los senadores miembros de la Comisión de Constitución del Senado, también con conversaciones llevadas a cabo con el Ministerio Público, es un avance que nosotros valoramos sustancialmente respecto a la persecución y también la sanción del delito de contrabando. Si mal no recuerdo, en la Comisión de Constitución del Senado esto fue aprobado de manera casi unánime. Creo que hubo una sola materia en la que hubo un disenso, pero fue prácticamente unánime. Y bueno, presidente, la idea era introducir, obviamente nos interesa poder tramitar un proyecto que nos parece relevante, y bueno, mi presentación puede ser complementada sin duda de manera mucho más precisa con la presentación de la directora del Servicio Nacional de Aduanas. Muchas gracias, señor subsecretario. A continuación, le voy a ofrecer la palabra a don Mauricio Fernández, que es director de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales y Lavado de Activos del Ministerio Público. Mauricio, si fuera tan amable. Hago presente antes que nos ha llegado, Secretaría, un pareo entre la diputada Carol Cariola y el diputado Luis Fernando Sánchez, para que lo aprobemos por unanimidad. De la región de Valparaíso, ambos. Aprobamos ese pareo. Mauricio, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Reitero las excusas del señor fiscal nacional Ángel Valencia, quien participó también ya en el debate de este proyecto en sus inicios en el Senado y está muy interesado en colaborar en su pronto despacho. Hay señor presidente, una presentación breve en PowerPoint, si es posible cargarla para facilitar el análisis. Lo primero, bueno, decir que como Fiscalía nosotros valoramos este proyecto porque se hace cargo de un vacío normativo penal en un fenómeno como es el transporte transfronterizo de dinero que normalmente está asociado a el incentivo para la comisión del delito y que también tiene sus variables vinculadas al crimen organizado y sus flujos de entrada o de salida de dinero en forma subrepticia, y nos parece por lo tanto que no era suficiente y no es suficiente la respuesta de una sanción administrativa, además una sanción administrativa que normalmente dice relación con un extranjero que no es sabido y que no tiene un domicilio muchas veces, y por lo tanto con dificultades también de índole práctica en la sanción administrativa de este tipo de ilícitos, y por eso primero nos parece importante que se incorpore una figura penal, como existe en muchas partes del mundo, donde el contrabando de dinero también es un delito, y en algunos países incluso, por ejemplo en Perú, es una forma especial de lavado, pero a nosotros nos parece más adecuado la fórmula propuesta por el Congreso y respaldada por el Ejecutivo en términos de crear un delito de contrabando especial, y por eso también valoramos que se haga en el artículo 168 bis y no en el 168 por las particularidades del dinero como mercancía, y por lo tanto eso es lo primero. Y yendo ya un poco más al detalle, a pesar de que esta es una discusión más en general, pero viene la siguiente, por favor. Lo primero, ya más de detalle, es que también no es un misterio que el Ministerio Público, la Fiscalía, ha planteado históricamente que casi en términos absolutos de que la acción penal debiera ser siempre una acción pública, o al menos que siempre la Fiscalía pudiera abrir investigación de oficio, y creemos que aquí se da un paso interesante con una fórmula ad hoc para no abrir absolutamente la acción penal, a hacer una acción penal pública en términos absolutos, pero sí con un procedimiento para que cuando se justifica y es necesario, se pueda iniciar de oficio la investigación por parte
del Ministerio Público, aunque no haya denuncia o querella de aduanas. Nos parece importante cómo en relación al proyecto original, cómo sale el proyecto del Senado, mejorado a nuestro juicio con las indicaciones del Ejecutivo. Nos parece importante este mecanismo que no existía y que existe quizás con algunas similitudes en materia tributaria de comunicación de hechos del Ministerio Público al Servicio Nacional de Aduana y un plazo para una decisión de aduana respecto a si ejercer o no la acción penal y la posibilidad de una acción de oficio cuando no hay respuesta positiva de parte del Servicio Nacional de Aduana. Y eso en términos generales en relación al contrabando, y en términos específicos por las características de el contrabando de dinero y las dificultades que genera el día de hoy esta infracción administrativa de tener mucho dinero en frontera, muchas veces con muy pocas posibilidades de medidas de resguardo, de seguridad para los funcionarios de aduana que deben cautelar esos sobre $10.000. Nos parece importante que en lo particular en relación a este delito haya necesidad de acción inmediata para que sea el proceso penal el que se haga cargo de la custodia de ese dinero o de esos instrumentos que representan dinero y solucionar algunas de las dificultades operativas en términos de que sea la policía la obligada a tomar el procedimiento y a cautelar esa gran cantidad de efectivo y ponerlo a disposición del Ministerio Público. Creemos en la siguiente lámina que, por otro lado, se justifica el aumento de las penas privativas de libertad, el contrabando, que es un delito normalmente vinculado a criminalidad más sofisticada. El contrabando aprovecha muchas redes que normalmente han existido para el tráfico de otras cosas, sobre todo de droga, y como la pena es tan baja, la oportunidad delictual es importante y creemos que había que aumentar en algo, por lo menos las penas privativas de libertad, y eso se hace cargo el proyecto aumentando en un grado desde abajo, el grado inferior y el grado superior, y también, bueno, en algo subiendo las multas, pero sobre todo lo más relevante ahí, las penas privativas de libertad. También es importante terminar con esta diferencia bien arbitraria de plazo de prescripción de este delito de contrabando en general, que tenía un plazo de prescripción acotado y ahora se asimila a la regla general de prescripción en este caso de los simples delitos, salvo en una de las figuras, la más grave por el monto en que puede llegar a ser pena de crimen en caso de contrabando muy elevado. Entonces creemos que eso también es un avance. La siguiente, también creemos que es valioso que esta figura de la compra de la acción penal o renuncia a la acción penal, esta figura que es un tanto atípica en relación al proceso penal, donde la aduana puede en ciertas circunstancias dejar dejar sin efecto la acción ya ejercida o no ejercerla. Creemos que ha tenido una regulación y que se ha encargado la propia aduana de regular esta facultad. Creemos que da más garantías que su regulación esté en la propia ley y no en una disposición reglamentaria, y por eso este proyecto incorpora una regulación de cuándo procede y cuándo no, y sobre todo cuándo no procede esta renuncia de la acción penal. Y por último, en relación al delito de lavado de activos, la ley 21.595, la nueva ley de delito económico, solucionó un problema que tenía el artículo 27 de la ley 19.913 y arregló la referencia al contrabando. Creemos que este proyecto, por lo tanto, debe mantener esa norma, pero también incorpora otras figuras de contrabando como delitos base lavado, incorpora todos los contrabandos, además del contrabando de dinero como delito base lavado, y las falsedades
aduaneras, por lo tanto nos parece que eso también es una mejora en relación al tipo penal que nos dejó la ley de delitos económicos ahora hace pocos días. Y por último, para terminar la última lámina, creemos que hay algunos detallitos que pueden ser vistos en la discusión en particular, sin perjuicio de otras incorporaciones que el proyecto pueda meritar, pero creo que es importante, y bueno, y quizás la unidad de análisis financiero se puede referir más ampliamente a eso, que es importante que existan las normas que sean necesarias adicionales para la debida fluidez, garantía de fluidez de la información entre la unidad de análisis entre la aduana que tiene a cargo esta detección de este delito o nuevo delito, y la unidad de análisis financiero. Ahí lo dejo solo en titulares por si las normas ahora vigentes y las que van a quedar con esta posible reforma son suficientes o hay que incorporar algo más. También delimitar, porque hubo debate en el Senado respecto de cuáles contrabandos se consideraban como delitos base. Había una posición que planteó el propio señor subsecretario del Interior en términos de que todos los contrabandos debieran ser delitos base de lavado. El proyecto finalmente quedó, tal como pasa a la Cámara, con los más graves, pero con una gran amplitud, igual incorporando además otros, como el de dinero y qué sé yo, pero eso también debiera ser también debatido en términos si dejarlo ampliado absolutamente a todos. Y por último, creo que, una cosa muy de detalle, pero creo que en la renuncia de la acción penal había un error, porque se decía que el valor de la compra de la acción penal debería ser en una suma no superior a tanto, y debería ser al revés, no inferior a tanto. O sea, se fija el parámetro para la renuncia de la acción penal, y creo que ahí hay un error más bien acotado, pero que puede ser analizado en la discusión más en particular. Eso, señor presidente, por parte del Ministerio Público. Claro, se establecía un mínimo, pero no, o sea, se establecía que decía que la suma para comprarla tenía que ser una suma no superior a, y debía decir una suma no inferior a. Artículo Es el 189. 129, sí, la memoria no. 189. Sí. Ok, lo vamos a Sí. tener presente y la Secretaría nos va a recordar por si se pasa esa indicación. Eso, señor presidente. Muchas gracias, Mauricio. Se ofrece la palabra. Diputado Andrés Longton. Gracias, presidente. Agradecer la exposición al Ministerio Público y también estuvo ante el subsecretario Monsalve. Tengo una pregunta muy acotada, independientemente que estamos recién viendo el proyecto y van a surgir más a lo largo de la discusión. En el primer artículo, cuando habla del 168, a propósito de la mercancía, importación, exportación y los límites de los $10.000, cuando habla de que el Ministerio Público podrá ejercer excepcionalmente el principio de oportunidad previsto en el 170 en las siguientes circunstancias, y establece dos hipótesis. A mí, a primera vista parece que la primera hipótesis es bastante amplia, por lo tanto da un nivel de discrecionalidad, sobre todo considerando que todas las situaciones son muy distintas respecto al infractor. Pero la segunda circunstancia, la B, lo limita, porque habla de $500. O sea, por un lado la A te da una amplitud muy grande, pero después la B te limita a 500. Entonces, ¿cómo conversa la letra B con la letra A? Porque si la persona trae 10.500, 10.600, hagamos, usted ya automáticamente cae dentro de la figura del 168. Por lo tanto, y si esa persona estuviera dentro de las circunstancias de la A, ¿cómo conversan una con la otra? Porque además el límite de 500 es bien cerrado, o sea, podríamos estar entre 550, ¿qué pasa si es 550? Entonces, 501. O 501, no sé. Entonces, a mí en general, cuando son cláusulas tan cerradas, me parece que termina generando un problema más que una solución, dependiendo de las circunstancias, que son todas muy distintas a las otras, sobre todo considerando la letra A. Entonces, ¿cómo conversa la A con la letra B? Eso es, presidente. Del 168 bis. Don Mauricio. Gracias, señor presidente. Esa norma surge del debate respecto de un tema bien en particular, que es que se decía que era difícil que la persona pudiera calcular
a cuánto estaba el dólar y qué dólar era el que permitía hacer ese cálculo en términos de las conversiones, cuando ingresaba una mercancía distinta al dólar y por lo tanto tenía, no sé, 10.500 euros, y si eso era o no. Entonces, en función de eso es que la comisión, incluso el propio fiscal nacional estuvo de acuerdo en que tenía que haber algún margen. Entonces, a la hora del margen, se vio la posibilidad de que pudiera ser que en realidad si traía en pesos, traía, no sé, el dólar estará a 880, 8.850.000 pesos, y eso puede ser más de $10.000 o puede ser menos de $10.000 según cómo esté el tipo de cambio. Entonces, por eso se fijó un margen. En la conversación interinstitucional hubo algunos montos, y finalmente fue la Comisión de Constitución la que dejó un margen más amplio, porque consideró que con $500 podía haber ese movimiento de valor del tipo de cambio. Pero las normas no son copulativas, sino que son no sé cómo se dice ya. Disyuntiva, eso, disyuntiva. Perfecto, gracias, señor presidente. Entonces, cualquiera de las dos opciones permite dejar un margen, porque el otro margen estaba pensando en situaciones y ahí también un poco en función de experiencias de comercio fronterizo y de poco conocimiento de la norma, y que por lo tanto hubiera una necesidad que no fuera por el lado del monto, sino que por el lado de la incapacidad de tener cabal conocimiento de la posibilidad que eso sea un delito en ciertas circunstancias, que se dejó la otra opción. Pero obviamente esas normas son perfeccionables, pero ese es el sentido de tener algún margen de maniobra, y adicionalmente la fórmula, porque la fórmula jurídica es la posibilidad de que sea la Fiscalía la que aplique el principio de oportunidad, y por lo tanto que no se persiga porque están dadas estas circunstancias que ameritan que no haya persecución penal, y se tuvo que poner expresamente porque por la penalidad esa regla no se puede aplicar por la pena en esas circunstancias. Así que esa es la razón un poco, señor diputado Longton y señor presidente, por la que quedaron así las normas. Obviamente son perfectibles la discusión en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Yo ahí como que se limita la facultad al principio de oportunidad, que también tiene un control jurisdiccional. Entonces, bien decía el diputado Longton, de que, claro, si tú primero a 10 lo pones como fijo y después das un margen de tolerancia, en tanto la base del principio de oportunidad es que no esté comprometido el interés general, y además que esa decisión, que tiene que ser motivada y fundada ante el Tribunal de Garantía, también se le notifica a los demás intervinientes eventuales del proceso. En este caso se notificará al Servicio Nacional de Aduanas por el delito de contrabando. Creo yo que esas letras A y B del 168 bis que se propone están de más, porque en mi opinión el principio de oportunidad ya contempla esas alternativas, y además ya tienes un control jurisdiccional, porque decir que si tú internas, en chileno castizo, más de 10.000, estás cometiendo un delito, a menos que sea insalvable o invencible el que tú estés equivocado y después coloques un guarismo cerrado de 500, como decía el ejemplo del diputado Longton. Si el principio de oportunidad tiene control jurisdiccional y siempre va a ser interviniente en este procedimiento o en este proceso penal el Servicio Nacional de Aduana, creo yo que yo lo regularía por normas generales y no particulares. Es una opinión que tengo yo, por lo menos, en el debate en particular. Diputado Gustavo Benavente, y luego Leo Soto. Gracias, presidente. A ver, yo lo que entiendo que el principio de oportunidad, yo estudié el proceso penal antiguo, así es que de principio de oportunidad tuve que recién buscar el código de proceso. No, el del siglo XX, sí. No el del corregidor Sañartu, no. Para que usted sepa. A ver, lo que pasa es que a mí
lo que me da la impresión que el principio de oportunidad, según acabo de leer, opera de una otra manera cuando obviamente el Ministerio Público decide abandonar la acción penal, cuando estima que no hay grave compromiso al interés público. Cuando no se compromete, el hecho no implica un grave compromiso al interés público. Y con esta norma, al fijarle esta norma, este límite, de una otra manera estamos diciendo, mire, hasta $500 no hay compromiso del interés público. Yo creo que esta norma está de una u otra manera indicándole al Ministerio Público hasta dónde se compromete o no el interés público, porque por lo tanto yo creo que esta norma quizás nos da un indicio, nos limita un poco, porque si no, a lo mejor $12.000, $2.000 de exceso al Ministerio Público, también puede determinar, miren, no hay grave compromiso. Con esto se cierra un poco. Yo creo que a mí me parece en ese sentido positiva la norma porque establece un margen preciso en el cual el Ministerio Público puede moverse. Eso. Diputado Soto. Gracias, presidente. Sí, quisiera hacer dos consultas sobre este proyecto. Una, vinculada a si se establecen normas en relación a la participación de funcionarios de aduanas en esta clase de delitos. Por lo menos en la teoría, no tengo ningún dato concreto, es que gran parte de los delitos que se producen en el paso de aduana de distintas mercaderías cuentan con la acción o omisión de alguno o algunos funcionarios, por lo menos en teoría. Por consiguiente, me gustaría saber si tienen algún tipo de corrupción específica para la participación de funcionarios, si hay alguna reglamentación respecto de la forma en que se determina la pena en esos casos, las multas que se establecen acá, claro, las va a pagar el contribuyente o la persona que intentó ingresar ilícitamente o salir o dejar salir productos, pero ¿qué pasa con los funcionarios que participan en la comisión de esos delitos? Y segundo, con respecto al ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, dice acá que en los casos que el Ministerio Público tome conocimiento de hechos que revistan caracteres de delito de contrabando, lo comunicará sin más trámite al Servicio Nacional de Aduana y establece unos plazos en los cuales el Servicio Nacional de Aduana va a tener que tomar la decisión de presentar acción o no, de 30 días o de 5 días según la urgencia del caso. Pero dice a continuación que ante la negativa del referido servicio, el Ministerio Público podrá iniciar de oficio. Es decir, si el Servicio Nacional de Aduana presenta acción, bien. Si no presenta acción, hay una negativa y también el Ministerio Público puede presentar su acción. Lo que no, por lo menos a mí me permite dudar de cuál es el sentido de que tiene que se le informe al Servicio Nacional de Aduana. Si igualmente el Ministerio Público puede ejercer la acción con el concurso de la aduana o sin, o ante la negativa de aduana y ante el silencio de aduana. Entonces, me parece no tiene mucho sentido esta especie de sobreaviso, porque pareciera que ese es el sentido de avisarle a aduanas que se tomó conocimiento de hechos que revisten caracteres del delito de contrabando. El Ministerio Público debería, y el sentido común así lo indica, que cuando toma conocimiento de un delito, tiene que ejercer la acción directamente y tomar las primeras providencias del caso, antes que precisamente desaparezcan los indicios que tenía. Si tiene que hacer este recorrido de 30 o 5 días para darle conocimiento a aduanas que muchas veces participan en estas cosas, y ante su negativa a presentar acción igual puede hacerlo, lo único que hay ahí es un retraso que no le encuentro ninguna consistencia, a menos que hayan antecedentes que desconozco. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. ¿Se ofrece la palabra sobre el punto? Don Mauricio. Perfecto. Si no, ¿se hace cargo de esos dos comentarios, don Mauricio? Gracias, señor presidente. Respecto del tema de los funcionarios de aduana, prefiero que sea la propia aduana la que después se pueda referir si lo estima pertinente, pero respecto de el sobreaviso a aduanas, el sentido que puede tener eso es que y que es un poco que también se espera en materia, por ejemplo, tributaria, que el servicio que tiene cierta especialidad se involucre y se haga parte activa
en la persecución penal. Entonces, el sentido del aviso puede estar en que ejerzan la acción penal y se comprometan como querellantes y tengan un rol activo. Puede ser que eso pueda ser algo de lo que se puede prescindir, pero ese, por lo menos nosotros vemos que eso pudiera ser un valor agregado, de que aduanas está advertido y puede involucrarse activamente, independiente de que la Fiscalía va igual a iniciar acción si estima que es necesario iniciar acción por sí misma. Sobre el tema del principio de oportunidad, igual es necesario que haya una alusión al principio de oportunidad en este delito, porque el principio de oportunidad está regulado normalmente en el Código Procesal Penal para delitos de muy baja penalidad, para presidio menor en su grado mínimo. Entonces, aquí es necesario que haya una habilitación a la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad. Quizás, efectivamente, puede debatirse qué márgenes se van a poner en el proyecto. Yo creo que el que se habilite el principio de oportunidad no significa que necesariamente se va a aplicar, pero hay una señal en la norma en términos de que cuando hay un monto cercano al monto fijo tradicional de los $10.000, hay una señal del legislador en términos de que hay que considerar la aplicación del principio de oportunidad, y la otra figura busca poder aplicar principio de oportunidad en hipótesis distintas. Puede ser $11.000, $12.000, pero en unas circunstancias de comisión del delito que hagan justificable por error invencible, por alguna de las fórmulas que se pueda establecer en la norma final, una posibilidad de aplicar el principio de oportunidad. No sé si había alguna otra pregunta. Eso, gracias. Ya hacer un comentario a propósito de lo que planteaba el diputado Soto. Claro que cuando lo planteaba Leo, yo decía, claro, el deber de informar está bien porque tiene que asegurarse de una adecuada coordinación entre todos los servicios públicos para hacer el rol activo. Pero claro, el inciso quinto del artículo propuesto, del 189, no solo establece un deber de informar, sino que inhibe la acción del Ministerio Público. Señala, ante la negativa o silencio por parte del referido servicio, que eran los 5 o 30 días que aludía el diputado Soto, el Ministerio Público podrá iniciar de oficio la investigación. Y cuando tienes un delito complejo, las primeras medidas que pueda practicar, entonces no es solo un deber de informar que yo conteste, sino que inhibe la acción del Ministerio Público, o sea, de decretar diligencias inmediatas. Oye, veo un contrabando, alguien vendiendo en la calle, oye, voy a agarrar la cadena, ¿dónde viene? No. Primero tengo que avisarle a la aduana y 30 o 5, por último que sean 5, pero se me va el tipo, no lo puedo interrogar, no puedo tomar medidas. Entonces me parece, para que pongamos ojo en ese inciso quinto, que es brutal, que yo también comparto la inquietud, porque inhibe la acción del Ministerio Público. O sea, durante 5 días o 30 días no hay delito. O sea, no puedo investigar un delito, y eso me parece atentatorio, claro. No puede investigar. Es que el artículo, eso es lo que decía ante la negativa, Andrés, ante la negativa o silencio por parte del referido servicio, el Ministerio Público podrá iniciar de oficio la investigación penal. Pero el silencio lo cumplía a los 5 a los 30. Diputado Soto. Sí, yo creo que usted ha dado con el clavo en este tema porque básicamente inhibe al Ministerio Público que pueda iniciar investigaciones, a pesar de que, como dice, toma conocimiento de hechos que revisten, no que pueden revestir, que revisten carácter de delito, que son delitos. Y está obligado a informar, y mientras tanto, mientras el Servicio de Aduana no toma una decisión en los 30 días que se establecen, no puede hacer nada. Y probablemente esa demora, que es una demora en un delito que se ha pesquisado, puede producir perfectamente impunidad. Es tan absurdo esto que si lo lleváramos al delito de homicidio significaría que está el muerto, está el arma, pero no se puede hacer nada mientras un servicio no toma una decisión. Y uno dice, bueno, y si toma la decisión negativa de que no actúe, igual puede hacerlo, pero después de 30 días. Entonces lo único que se garantiza es una demora, es un retraso
que yo creo que hay varias fórmulas de poder resolverlo sin necesidad de retrasar lo más importante en este caso, que hay un delito que fue detectado por el Ministerio Público y no se está persiguiendo. Concuerdo. Solo un comentario, diputado Longton, es que efectivamente en la práctica cómo se da, que por ejemplo un funcionario de Carabineros o de la PDI detecta un hecho que reviste que esté de delito y no puede tomar ninguna acción, porque tiene que consultar al fiscal. Y el fiscal le tiene que decir, momentito, tengo que consultar la aduana. Me parece una norma ilógica, por decirlo menos. Diputado Longton. Pero el mismo artículo en su primer inciso de la modificación establece que en casos excepcionales, cuando se ponga en riesgo el éxito de la investigación, se puede reducir el plazo a 5 días hábiles. O sea, me parece que la misma norma resuelve el problema. O sea, si es un caso, porque una cosa, está bien, pues 5 días hábiles, pero resulta que el Servicio Nacional de Aduanas también tiene mucho que decir, porque el delito se comete, o eventualmente un delito se comete en sus dependencias, por lo tanto, el que tiene la primera iniciativa para investigar es el Servicio Nacional de Aduanas. El Ministerio Público solamente toma conocimiento de un hecho que podría ser delito, pero ni siquiera hay una investigación. O sea, es muy prematuro, o sea, ni siquiera sabemos si puede ser un delito. Toma conocimiento, puede ser una denuncia, pero esa denuncia tiene que pasar por un canal formal previamente. Si no, imagínate cuánta denuncia podría llegar al Ministerio Público que no se condice con eventualmente un delito, porque pueden haber muchas denuncias. Tiene que haber un filtro previo del organismo encargado de llevar a cabo estas investigaciones primero que todo. Obviamente que si hay una cosa flagrante, de una gravedad tremenda, va a haber una excepcionalidad de 5 días, pero previamente tiene que haber una investigación por parte del Servicio Nacional de Aduanas. Está bien, pero resulta que el que trabaja, el que lleva a cabo la función dentro de aduana, solo funciona el Servicio Nacional de Aduanas. El Ministerio Público no tiene funcionarios trabajando directamente dentro del Servicio Nacional de Aduanas. Entonces, es relevante también la mirada que pueda tener el Servicio Nacional de Aduanas. A mí me parece que es una norma, por lo menos en principio me parece una norma que prudente de acuerdo a cómo estaba establecido antes. Eso, gracias. Yo coincidiría si los delitos de contrabando se pudieran cometer solo en un recinto de aduana. Pero el contrabando puede producirse en cualquier lugar del territorio nacional, no solo en el aeropuerto ni en la frontera. Yo puedo detectarlo en la estación central. Si yo coincido contigo, se le pasó porque eventualmente no pasó por un ingreso formal, no sé cómo se denomina. Esa es la pregunta. Sí, diputado Soto. Yo creo, si está aduana, yo creo que aduana nos va a explicar un poco más, pero evidentemente hay una demora que parece que no tiene mucha justificación, sobre todo cuando se ha acreditado, por lo menos aquí dice que revistan los hechos, revistan carácter de delito, y evidentemente, es decir, se configuran todos los elementos de un delito, y el Ministerio Público tenía que mirar para el cielo a ver si llega una señal en 5 o 30 días para poder actuar, y eso es muy raro. Yo convengo, digamos, que a veces pueden haber un error de hecho, producto de no conocer información del contribuyente, alguna autorización especial, pero no es necesario suspender la acción del Ministerio Público a la espera de información que podría ser eventualmente exculpatoria, digamos. Yo creo que en el debate en particular vamos a afinar un poco la idea, pero claramente hay una norma que puede ser mejorada. Muchas gracias, diputado. Directora, no sé si usted tiene alguna opinión al respecto. Porque... Sí. Bueno, en primer lugar, saludarlos y saludarlas. Por su intermedio, saludo a las diputadas y diputados que están presentes y también los que están online. Ya, primero, quisiera decir, antes de ir a eso en particular, porque creo que podría tener más detalle, respecto a los casos funcionarios que consultaba el diputado Soto, en particular, bueno, después de las investigaciones que hemos llevado a cabo con el Ministerio Público y lo demás, no tenemos ningún antecedente que en la mayoría de los casos estén involucrados funcionarios. No, ya, pero por lo menos en casos de este tipo, porque como son constitutivos, van por investigación y lo demás. En particular, sí quisiera aclarar que en ese caso existe en el Código Penal, en detalle, la norma respecto a la actuación de funcionarios públicos en estos aspectos, lo que no se ha modificado. Por lo tanto, inmediatamente para estos casos sigue igualmente no hay norma especial, digamos, porque está considerado en el Código Penal. Por lo tanto, no se ha modificado. Ya hay más detalles, después puede explicar
mi subdirectora jurídica, ¿cierto? María Jamín Rodríguez, a quien también le voy a pasar la palabra en el segundo tema que tiene relación con este tema de la acción, para que lo explique, porque esto tiene una contraparte técnica también en cuanto se ejerce la norma respecto a el delito de contrabando en general. La figura que está, hay que considerar que para este caso lo que se hace es agregar un nuevo tipo en el 168 bis, ¿ya? Pero eso existe como delito en el 168, el contrabando general de mercancía, ¿cierto? Y tiene una acción. Ya específicamente se hace relación y en concordancia con eso, entonces quisiera dejarle la palabra para que técnicamente o jurídicamente, si te lo permite, el presidente pueda hacer la explicación. Doña Alejandra Arria, No, doña María María Jamín Jamín Rodríguez. Rodríguez. Por favor, María Jamín. Eso. Gracias, señor presidente. En primer lugar, saludar a todos los diputados y diputadas presentes en esta sesión. Y por su intermedio, señor presidente, respondo a las dos consultas que hizo el señor diputado Soto. En primer lugar, y tal como decía nuestra directora nacional de aduanas, el mismo artículo 178 ¿ya? Contempla en uno de sus incisos, ¿ya? Es un artículo bastante largo, pero 178, ¿ya? El 178 actual, ¿ya? Voy a leer el párrafo, es pequeño, el inciso dice: lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad que pueda caber a los funcionarios aduaneros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 del Código Penal y de la que corresponda a otros que hayan tenido participación en ella. Es decir, este inciso que no se está modificando tipifica el actuar del funcionario público cuando participa en un delito de contrabando como fraude al fisco, ¿ya? Y de esa forma es que se formalizan nuestros funcionarios. Esa norma está en el Código Penal, no se ha modificado. Este inciso que remite el hecho a un fraude al fisco tampoco se ha modificado. Así que de esa manera tiene un tratamiento especial el hecho de que el funcionario aduanero cometa o colabore en la comisión del delito de contrabando. Eso por una parte. Y la segunda consulta del diputado decía relación con este plazo que tiene el Ministerio Público para informar al Servicio Nacional de Aduanas. Esa redacción quedó así luego de una larga discusión. Y básicamente lo que hay que comprender es que el delito de contrabando puede cometerse y lo va a detectar aduana siempre cuando se comete en zonas primarias, ¿ya? Uh-huh. Es decir, en nuestros pasos habilitados, y somos nosotros los que primero vamos a detectar el hecho, ¿ya? ¿Cuándo lo va a detectar el Ministerio Público? En dos ocasiones. Uno, cuando la mercancía haya entrado por un paso no habilitado, ¿cierto? Y que en tal caso es competencia de los organismos de seguridad, no de la aduana. Cuando haya ingresado por un paso no habilitado, o cuando producto de una investigación de otro delito, que generalmente ocurre, que son investigaciones tributarias, se detecte algún eventual delito de contrabando. En los primeros casos, cuando se trata de mercancía que ingresan por pasos no habilitados, la verdad es que en los hechos, en la práctica, hoy en día, generalmente ocurre con los cigarrillos de contrabando, ¿ya? Y en esos casos, la policía encuentra, llama al fiscal, el fiscal nos llama a nosotros y se hace una denuncia vía telefónica o por correo electrónico, en el mismo día. Así llevamos años funcionando con el contrabando de cigarrillo. De hecho, lo que se incauta por cigarrillo es muchísimo, ¿ya? Y esa coordinación existe. ¿Cuál es el problema? El problema es que a propósito de otra investigación más relevante de un delito económico de mayor envergadura y tecnicismo, como son los delitos tributarios, se detecte la eventual comisión de un contrabando. En ese caso, para el Ministerio Público es importante la denuncia que nosotros podamos hacer, porque la acompañamos de una serie de antecedentes que nosotros levantamos inmediatamente cuando ellos nos ponen en conocimiento e ingresamos como denunciantes o querellantes activos, ¿ya?
El delito de contrabando hay que entender que es un delito técnico, ¿ya? No siempre es fácil de entender. No es simplemente el ingreso no declarado de mercancía por las fronteras, ¿ya? Muchas veces está asociado también a delitos tributarios, como por ejemplo en el caso de la declaración falsa de la exportación, que se vincula con un delito de recuperación fraudulenta del IVA exportador. Entonces, son delitos técnicos y por eso se puso este plazo para que el Servicio Nacional de Aduana, en su carácter de organismo técnico, hiciera llegar a la Fiscalía un resumen, un informe fiscalizador y técnico respecto de los hechos que hubiesen detectado, pero que tal vez requieren un análisis un poco más técnico. Eso por una parte, y en segundo lugar, hay que entender que siempre el delito de contrabando va a estar asociado al valor aduanero de las mercancías, y el valor aduanero de las mercancías lo determina un fiscalizador de aduanas, porque no es simplemente tasar las mercancías, ¿ya? Entonces nosotros le acompañamos al fiscal tanto un informe técnico como un informe de valoración para efectos de que él pueda desde un inicio determinar de qué penas se estaría eventualmente hablando, cuál es el perjuicio fiscal, cuál es el valor de las mercancías. Entonces, la verdad es que tal vez si se estima prudente en el trámite de discusiones posteriores, tal vez se podría reducir el plazo hasta 5 días, ¿ya? Pero nos parece importante que el Ministerio Público cuente con la colaboración técnica del Servicio Nacional de Aduanas por tratarse de un delito económico y no de fácil entendimiento. Muchas gracias. Sin perjuicio de lo que establezca la Ordenanza General de Aduana 168 siguiente, me parece también importante esos delitos más complejos que tienen tasación, estoy totalmente de acuerdo, que siempre tiene que ser interviniente, coadyuvante, como usted quiera denominar, al Servicio Nacional de Aduana. Pero yo dificulto, por lo menos en la experiencia, que en una feria libre de una comuna de mi distrito, que estén vendiendo cigarrillos y Carabineros tenga que llamar al Servicio Nacional de Aduana o al fiscal, al Servicio Nacional de Aduana, oiga, me encontré con 20 cigarrillos que aquí dice que son paraguayos. Creo, ¿por qué hago esa distinción? Porque creo que en los delitos más complejos, donde claramente requiere una intervención, por cierto que el Ministerio Público va a pedir, solicitar, requerir o exigir a la Dirección General de Aduanas que se haga parte. Pero en otro tipo de delitos más simples, o que eventualmente sea un delito simple, pero que permita descubrir todo un entramado para el ingreso ilegal por vía no regular, yo estoy de acuerdo con que se informe, que se solicite y se requiera. Es más, yo le establecería un plazo al Servicio Nacional de Aduanas para que se pronuncie, pero no para inhibir la acción del Ministerio Público como ente persecutor, porque en definitiva le estamos diciendo a las policías, oiga, mientras usted no reciba una instrucción del fiscal, mientras no me comunique el Servicio Nacional de Aduanas, usted no puede iniciar la investigación, y eso me parece grave. Esa diferencia quería plantear. Y le doy muchas gracias a María Jazmín su intervención. Le voy a ofrecer la palabra a la directora nuevamente para que se haga cargo de este proyecto en general y algunas preguntas que luego le realicen las y los diputados. Directora. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a proyectar la presentación. Ya esta es no vamos a repetir la relevancia, pero sí voy a detallar algunas cosas que teníamos en particular y que incluso las mencionaron en el tema. Ya, bueno, sí, puedes hacerla en presentación. Sí, tranquilo. Bien. La importancia para nosotros en el proyecto de ley que estamos en discusión hoy día, ya es que primero establece y sanciona como delito de contrabando especial el ingreso de extracción del territorio nacional de dinero en efectivo, documentos negociables al portador, ¿cierto?, cuyo monto exceda los $10.000, sin informarlo al Servicio Nacional de Aduana, o sea, cualquiera de las formas de comisión en que no se le declare al Servicio Nacional de Aduana.
Con esto nuestra legislación avanza, al igual que en otros países. Hoy día contamos con normativa en países que tienen tipificada además esta conducta como tipo penal, como por ejemplo Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido y otros países también de la región y de otros continentes también. ¿Ya? Y por lo tanto deja atrás la aplicación de una mera o simple infracción reglamentaria con la aplicación de una multa para estos casos. ¿Ya? El ingreso y salida de dinero entonces sin informar a la aduana constituye un inminente riesgo para otro tipo de acción, porque pierde la trazabilidad del dinero con la intención de lavar activos o de producir financiamiento al terrorismo o bien de otro. También el contrabando de dinero puede establecerse en conexión con otros delitos como el de droga o del tráfico de armas, etcétera, y por lo tanto esto nos permite además hacer trazabilidad completa del dinero ingresado. Esta norma además contribuye al combate al contrabando al combate al crimen organizado en particular. La siguiente. Y en este aspecto es importante destacar, ¿cierto?, que el proyecto establece como mercancía de importación prohibida aquella de procedencia ilícita. O sea, además nos permite complementar nuestra norma en general. Con esto evitamos alguna discusión en los casos en que bandas organizadas ingresen al país mercancía objeto de delito en el extranjero, lo que hoy día no lo tenemos, ¿ya? O sea, lo transforma en contrabando principalmente todas aquellas que tengan procedencia, la considera prohibida todas aquellas que tengan procedencia ilícita, como por ejemplo lo que es producto de lanzas internacionales, robo en el extranjero, que hoy día no lo tenemos tipificado por la extraterritorialidad del delito. Así, por ejemplo, el ingreso de joyas, relojes o artículos de lujo robados en el extranjero. Respecto a las penas, aumenta el mínimo de las multas y se mantiene el máximo, aumentando de 1 a 5, actualmente va de 1 a 5 veces el valor aduanero, ¿ya? Y con este proyecto aumenta de 2 a 5 veces el valor aduanero. También aumenta las penas corporales en un grado, lo que nos permite también relacionarla a la proporcionalidad. ¿Ya? Hoy día la pena corporal de los delitos aduaneros es muy baja en relación con la realidad actual, donde se detectan casos de bandas organizadas que para defraudar la hacienda pública y que cometen delito contrabando asociado a otros tipos penales. ¿Ya? Por otro lado, también establece medidas para la seguridad de los funcionarios. El proyecto contempla el deber del funcionario de aduana que una vez detectado este tipo de contrabando haga la denuncia inmediata al Ministerio Público poniendo el dinero que es objeto de esta incautación a disposición del fiscal mediante la entrega de las policías que el fiscal determine. Lo anterior resulta necesario considerando que esta modificación supone una mayor incautación de dinero y hoy día, sobre todo los puntos alejados, que son las fronteras terrestres, no cuentan con la infraestructura necesaria para mantener a resguardo debidamente grandes montos de dinero. ¿Ya? Pensando en pasos como Colchane, Viviri u otros que se encuentran muy alejados de zonas de resguardo, zonas urbanas. También permite la actuación del Ministerio Público en el delito de contrabando de dinero, ¿ya? Que era lo que discutíamos hace unos minutos, ¿ya? Permitiendo que inicien la investigación de oficio. Por otro lado, también permite aplicar el principio de oportunidad en casos de escasa significación económica, que eso es lo que se buscaba con el punto que también fue consultado, ¿ya? Y también amplía el plazo de prescripción conforme a las reglas generales y en realidad lo actualiza. Quisiera solamente mencionar en detalle respecto a la renuncia a la acción penal que hicieron la consulta hace unos minutos, que es al subsecretario cuando hizo su presentación, ya respecto a las limitaciones que en este caso o hasta ahora le hemos manejado del tipo administrativo establecido por la Directora Nacional de Aduana respecto a la limitación a cuándo otorgar una renuncia a la acción penal, es decir, cuándo aceptar un monto económico que se entere al fisco para no ejercer la acción penal. Y ahora pasan a ser limitaciones dentro del proyecto de ley.
Ya específicamente cuando el contrabando de las mercancías afecta a una tributación especial o adicional, por ejemplo el caso de los cigarrillos que tienen impuesto específico, ya si su valor excede a de las 25 unidades tributarias mensuales, entonces pone una limitación a casos de mayor connotación principalmente. El segundo caso es cuando el Ministerio Público, sea el que haya sido puesto, haya puesto en conocimiento de los hechos, ya al Servicio Nacional de Aduana, ¿ya? A menos que sea esa propia institución quien autorice la renuncia a la acción penal. Respecto de delitos en contra de la propiedad intelectual o industrial, cuando el titular del derecho se haya hecho parte de una acción, ¿ya? O sea, ejerza alguna acción penal. Cuando se trate de contrabando de armas o cualquier artefacto lo señalado en la ley sobre control de armas, ¿ya? Cuando se trate del delito de contrabando como delito base para el lavado de activos, tampoco será posible ejercer la renuncia a la acción penal. Cuando se trate del contrabando de dinero, tampoco podrá ser objeto de renuncia a la acción penal. Y cuando un funcionario público hubiera tenido participación en el delito contrabando, también se limita este ejercicio de la acción penal. La renuncia a la acción penal, cuando por la entidad de los hechos, sus características o la reincidencia del infractor se estime pertinente o conveniente iniciar la persecución penal o persistir en la ya iniciada, o cuando el Ministerio Público así lo requiera, ¿ya? Y principalmente por las características, y esas son las limitaciones que se ponen al efecto para la renuncia a la acción penal. ¿Ya? Con eso agradecer el espacio para presentar y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Alejandra. Quiero hacer presente que mientras exponía la directora, el subsecretario tuvo que retirarse. Sin perjuicio de lo cual nos va a acompañar aquí Patricia Araya, que está presencial en la representación de la subsecretaría ante cualquier consulta. ¿Se ofrece la palabra respecto de la presentación de la directora? Diputado Longton. Las multas, ¿cómo persiguen el pago de las multas, sobre todo considerando de personas que no viven en nuestro país, que ingresan y salen? ¿Hay un registro? ¿Cómo se persigue? Más que nada en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo esto? Y si es que hay efectividad en la persecución o en el cumplimiento de esta obligación que tiene que ver con las multas, que además vamos a subir en el proyecto. Eso. Directora, no sé si usted o María Jazmín. Disculpe, diputado Soto. Una consulta respecto de algunos funcionarios de aduana, o todos, no sé, tienen como atribuciones y facultades que son de inspección, que son similares a las de las policías y que son exclusivas, incluso de aduana. Entiendo que existe una norma sobre competencia en relación a los deberes de policía, donde los funcionarios de aduana tienen exclusividad, o me equivoco. ¿Cuáles son las zonas en los distintos puntos primarios, secundarios, donde solo pueden fiscalizar, detener, retener, decomisar los funcionarios de aduana? ¿Y cuáles son las reglas que inhiben a la policía o a otras autoridades parecidas de poder intervenir cuando se están cometiendo delitos? Muchas gracias, diputado. Y yo quería hacer una consulta bien breve. Aquí estamos regulando y tipificando el contrabando de dinero. Entendemos que hoy día la obligación es de informar cuando llevas más de $10.000. A título de pregunta, ¿qué pasa si yo declaro que traigo $50.000? ¿Tengo algún tipo de sanción? Nada. Y tengo un límite, oiga, traigo $3 millones en efectivo. Nada. Pero ahí la aduana informa a alguien, ahí eventualmente el lavado de activos, financiamiento de actividades ilícitas. Esa pregunta quería hacer porque como solo el deber de informar, eso. Qué raro, oiga, traigo $500.000. Por favor, director. Señor presidente, muchas gracias. Sí, efectivamente voy a contestar la última porque es más rápida, es la más rápida. Efectivamente, hoy día lo que se hace es llenar una declaración, ya lo que procede en el punto de control cuando alguien declara que lleva dinero por sobre los $10.000, lo que se hace es el conteo del dinero, la revisión de lo mismo y se hace una declaración que además se recoge la información para la UAF
y para registro. O sea, hoy día no tiene ninguna restricción el porte o transporte de dinero al respecto. Lo que queda es el registro efectivamente para que se hagan las acciones en los organismos competentes. Nosotros somos órgano administrativo. Se reporta toda operación o sea, todos los que tienen obligación de declarar cuando portan sobre los $10.000, todo eso va de reporte completo a la UAF, ¿ya? Sí. No es ROS, no es ROS, no es operación sospechosa, sino que se va todas las declaraciones de dinero por sobre, es una declaración voluntaria. ¿Ya? Y si no declararan, están sujetos a multa. ¿Ya? En lo segundo, cómo se persigue el pago de las multas y la efectividad de eso. Bueno, la aduana lo que hace es ejercer, cuando las multas están asociadas principalmente a infracciones, lo que se hace es hacer el cobro de las multas correspondientes, se hace el formulario de cobro y quedan como deudores fiscales. Se hace con el contribuyente, el RUT. ¿Ya? Las acciones específicamente de cobro, nosotros hacemos el formulario de cobro, por decirlo así, se enteran las multas cuando se pagan inmediatamente, pero quien recoge la caja pagadora del fisco es la Tesorería General de la República, quien ejerce y tiene facultades respecto a la cobrabilidad o incobrabilidad en sus casos respecto a las multas. ¿Ya? Después le voy a dejar por si quisiera. Sí, queda con el documento queda registrado al documento de identidad que porte. Sí, y en y en la cuenta fiscal quedan relacionadas al RUT 9999, que es el tipo con tesorería que queda en la cuenta única fiscal, pero asociada a un extranjero. ¿Ya? Y lo que ejerza tesorería de acuerdo a sus facultades, ¿ya? Si en algún momento, por ejemplo, esa persona fuera perseguida con las facultades que tiene tesorería, no nuestra ya de la aduana, nosotros somos giradores, por decirlo así, eventualmente cuando las personas vuelven al país podrían tener alguna notificación al momento del ingreso, si que hubiera alguna acción como de cualquier tipo respecto a eso. Las multas no tienen prohibición de ingresos, son... Bueno, eso va por migraciones, pero principalmente no tienen. Lo que ejerce la acción tesorería es del cobro, de lo que se gire. Puede ser cobro de derechos o impuestos, por una parte, o de las multas correspondientes. ¿Ya? Eso en general. Respecto de los funcionarios de aduana, efectivamente existen facultades principalmente de la aduana respecto a las zonas primarias, ¿ya? Donde se ejercen las acciones principalmente las operaciones sobre las aduanas son zonas primarias, puertos, aeropuertos, pasos fronterizos y otros que se determinen conforme a la norma, por ejemplo los extraportuarios, los perímetros de vigilancia especial que tiene facultad el director o directora nacional de aduanas para establecerlo, para producir puntos de revisión, ¿ya? Y cualquier otro tipo de que están contemplados en la normativa. ¿Ya? Si nosotros establecemos un punto de control especial, ¿ya? Se establece un perímetro de vigilancia especial donde la aduana ejerce todas sus actuaciones y sus facultades. Las facultades específicas, los fiscalizadores de aduana, tienen que ver con el ejercicio del aforo físico, que es el funcionario de aduana, o un funcionario que es el fiscalizador, o un funcionario habilitado como fiscalizador, que le permite ejercer específicamente el acto de aforo, que es el acto completo de determinación de la relación de las mercancías, de cuáles se trata, su valoración y clasificación aduanera, y el cumplimiento de las normativas que les competen. En las zonas primarias, que son facultades donde tiene facultades de aduana respecto de las mercancías para la determinación de los derechos impuestos que deben pagar, es decir, recaudación, y para determinar el cumplimiento de todas las demás normativas que fijen las leyes, ¿ya? Que le den responsabilidad a aduana, que deban cumplir al ingreso o salida del país.
¿ya? O el tránsito de otras fronteras, por ejemplo las internas, que son de zona franca desde y hacia el resto del territorio, ¿ya? En ese caso nuestras normativas dicen en relación con eso, con el complemento, son normas que restringen al ingreso o salida de estas, que las restringen o las prohíben, ya, como es el caso por ejemplo de las drogas, que es mercancía prohibida para todos los efectos, pero nosotros no somos un órgano de seguridad, ¿ya? Aseguramos las mercancías, la cadena logística, que le damos seguridad a la población en ese sentido, ¿ya? Por lo tanto no competimos con las facultades en estas zonas con las policías, que en el caso de los puertos hacia las zonas primarias coinciden con el perímetro de vigilancia, o sea, de seguridad especial que le corresponde a la Policía Marítima. Dentro de los puertos, en los aeropuertos es la Dirección General de Aeronáutica Civil, ¿ya? En los pasos fronterizos terrestres son Carabineros de Chile. Sin embargo, nosotros trabajamos en operaciones en general, bueno, y cuando hay una orden de investigar, por supuesto, que tienen acceso a las policías que les mandaten esa orden, ¿ya? Lo que nosotros trabajamos en zonas secundarias, donde nosotros tenemos facultades para fiscalizar mercancía que esté al resguardo, que esté todavía en las facultades. Hay que recordar que nosotros tenemos ciertas facultades para auditar o fiscalizar operaciones de comercio exterior hasta un periodo después, ¿ya? 3 años después, ¿cierto? Las operaciones de comercio exterior para asegurar el pago de tributos, principalmente el cumplimiento de las normas, y en general nosotros tenemos, lo que hacemos es una actuación coordinada con los órganos de seguridad. Si es al interior de las zonas primarias, con la policía, con ejercer las funciones de seguridad. En los puertos trabajamos con Policía Marítima, hacemos operaciones conjuntas cuando el interés principalmente tiene que ver con materias de seguridad u otras, en paso fronterizo con Carabineros de Chile y a través de las unidades de control estratégico, que hoy día además funcionan con el programa de control de contenedores de Naciones Unidas, que le corresponde en su coordinación al Ministerio del Interior. Tenemos protocolos de entendimiento, de trabajo conjunto a través de esas unidades y hacemos las operaciones conjuntas, ¿ya? Eso en cuanto a las normas. No sé si le doy un espacio para que lo explique en detalle nuestra subdirectora jurídica. Muchas gracias, directora. Gracias, señora directora. Por su intermedio, señor presidente, primero me voy a referir, y solo complementando lo que señalaba la directora nacional, respecto de las zonas primarias. Efectivamente, nosotros tenemos jurisdicción en esos perímetros, ¿ya? Pero las funciones nuestras están reguladas por la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduana, específicamente artículo 24, y ahí están todas las facultades que podemos ejercer dentro de zona primaria. Y como bien señalaba la directora nacional, el numeral 4 dice que nosotros podemos hacer detener a quienes aparezcan como presuntos responsables. Nosotros no detenemos personas, ¿ya? De los delitos de fraude o contrabando, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 131, inciso final del Código Procesal Penal. Y lo que nosotros sí hacemos es recoger los efectos del delito, es decir, nosotros sí tenemos, por ley orgánica, la facultad de incautar administrativamente las mercancías, pero no detenemos gente. La seguridad de las zonas primarias están dadas por la entidad correspondiente, Carabineros, DGAC, Policía Marítima. Y en zonas secundarias, que sería la zona fuera de la zona primaria, también tenemos facultades de fiscalización, pero en el caso que exista oposición, requerimos auxilio de la fuerza pública. Nosotros no realizamos labores policiales. Respecto de la pregunta que hacía el senador, el diputado Longton, me gustaría, perdón. Algunos le tenemos cariño. Ahora si usted ya vota por él, María Jazmín, yo no tengo problema porque usted vota en la quinta. Pero está bien, pero se puede ilusionar. Yo creo que son maldad, María Jazmín, no está ya, porque se puede ilusionar. Quería dividir un poco la respuesta. Me imagino yo que el diputado quería saber por las multas actuales respecto de la infracción reglamentaria de la no declaración de dinero, ¿ya?
En tal caso, aunque sea un extranjero no domiciliado en Chile, se supone que nosotros le detectamos ese dinero en exceso sin declarar y lo retenemos. Estamos facultados para ello por la normativa. Se retiene y luego de eso, de una audiencia en que se le cita, la aduana puede establecer la multa de hasta un 30%, ¿ya? Y eso lo depositamos directamente a arcas fiscales, ¿ya? Entonces, el dinero siempre va a estar independiente de que la persona esté o no esté en el país, cuando se trata de un viajero. Ahora bien, cuando se tratan de encomiendas internacionales, efectivamente no vamos a necesariamente encontrar el viajero, pero sí tenemos la facultad de retener ese dinero. Y ahí se aplica la multa, ¿ya? Eso por una parte. Respecto de las multas que se aplican como penas, ¿ya? Si estamos hablando de la pena del contrabando, en ese caso las multas que establezca el tribunal se pagan con el producto del comiso, ¿ya? Porque nosotros incautamos las mercancías, ¿ya? Entonces se pagan con el producto del comiso. Muchas veces cuando estamos hablando de delitos de gran envergadura, a veces no se alcanzan a cubrir las multas como pena, digamos, pero existe la figura del comiso para resguardar eso. Muchas gracias, María Jazmín. Quedó medianamente claro. Tiene que pensarlo muy bien también, María Jazmín. Oye, siempre está ese tema, disculpe, directora, respecto a cuál es la función principal. Yo sé que es de recaudación de aduanas, pero yo sé que ahora hay una coordinación mayor con el Ministerio del Interior en materia de seguridad, pero uno ve como en otros países, aduana tiene un rol mucho más activo en el control de seguridad. Sí, pues. Oye, muchas gracias y a continuación le voy a ofrecer la palabra por la Unidad de Análisis Financiero a su director, don Carlos Pavés, que nos acompaña de manera telemática. Muy buenas tardes, Carlos, gusto saludarlo. Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas integrantes de esta comisión, agradecerles la invitación para poder exponer. Como ya se han abordado varios de los temas que son también de nuestro interés, más allá de la función propia de inteligencia financiera o análisis financiero que hacemos, voy a tratar de pasar la presentación o hacer la presentación de manera muy rápida, concentrándome en aquellos aspectos más específicos de lo que son las labores o los objetivos, el mandato que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera. Así que voy a proyectarlo ahora. Se me avisan, por favor, si se está viendo bien la presentación o no. Sí, director. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Entonces, como les mencionaba, esta presentación desde el punto de vista de la Unidad de Análisis Financiera la hemos preparado en base a dos miradas. Digamos. Una mirada que tiene que ver estrictamente con cuál es nuestra función dentro del Sistema Nacional Antilavado contra el Financiamiento del Terrorismo, pero también como coordinadores nacionales del sistema. Como ustedes deben saber, a nivel internacional hay una serie de recomendaciones para prevenir y combatir el lavado activo del financiamiento del terrorismo, y una de las principales recomendaciones o las primeras medidas que se deben adoptar a nivel de cada uno de los estados es generar un sistema articulado, integrado por todas las instituciones, principalmente del sector público, pero también del sector privado. Evidentemente el rol que juegan todas aquellas entidades que son supervisadas por la UAF en este caso, los denominados sujetos obligados de reportar, entre otras cosas, reporte de operaciones sospechosas e inusuales, pero también reporte en efectivo, de operaciones en efectivo y declaraciones de deporte y transporte efectivo que se hacen en los pasos fronterizos, que las recibimos a partir de la labor que realiza aduana, que ya fue explicada acá. Requiere también una labor articulada de coordinación para ir abordando todas las debilidades que se van observando. Y en ese sentido, aquí muy rápidamente mencionarle o recordar de que a nivel internacional el sistema está construido sobre la base de 40 recomendaciones contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, y también en los últimos años se ha agregado como mandato nuevo el combate al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva como parte de quienes participan de este sistema,
Y dentro de esas funciones o de esas instituciones existen lo que se denominan unidades de inteligencia financiera o análisis financiero, con el caso de Chile, que somos los que participamos de la etapa inicial de prevención y detección, particularmente de operaciones que podrían estar relacionadas con lavado de activos, con financiamiento del terrorismo. Y nuestra función principal, a partir del análisis y la integración de la información que recibimos, es poder preparar informes de inteligencia cuando detectamos indicios de lavado o financiamiento, para ser remitidos al Ministerio Público, que es el encargado de llevar adelante las investigaciones en materia penal. En términos muy generales y muy rápidamente, hay 40 recomendaciones que hoy en día se denominan y se evalúan bajo una mirada de lo que se denomina cumplimiento técnico, que básicamente lo que evalúan es que los países hayan cumplido lo mínimo en términos de institucionalidad, estructura, definiciones de tipos penales, para efectos de estar preparados para llevar adelante estas acciones. En ese sentido, la última evaluación de Chile, hemos tenido 3 ya, pero la última evaluación del año 2021 tuvimos una evaluación, yo diría, desde el punto de vista técnico bastante positiva. De los 39 de los 40 recomendaciones que son evaluadas, en el caso chileno, pues hay una que no era aplicable, hay 18 cumplidas, una escala de 4 categorías, la máxima es cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida y no cumplida. Tenemos 12 cumplidas, 18 mayoritariamente cumplidas y 9 parcialmente cumplidas. No tenemos ninguna no cumplida, como les mencionaba. Y en base a esto, y para los fines que yo creo que es importante entender también, Gafilat, en el caso de la región latinoamericana, que es el que hace esta evaluación, nos somete a un proceso de seguimiento intensificado, que en el fondo nos obliga como país a estar anualmente entregando informes sobre los avances en términos de las brechas que han sido identificadas. Desde ese punto de vista, y entrando ya derechamente en materia de lo que aborda esta moción parlamentaria, este proyecto de ley, en el cual se tipifica el contrabando de dinero, se incorpora el ingreso, salida no autorizada y otras figuras típicas que se definen en este proyecto como contrabando de dinero. El Grupo de Acción Financiera GAFI, y a través de Gafilat en Latinoamérica, nos reconoce avances importantes, pero también nos reconoce alguna brecha que hay que cubrir, y que es bastante importante desde el punto de vista que, en relación con esta recomendación 32 específica sobre transporte efectivo, concluye que no se advierten disposiciones que prevean la posibilidad de tener por un tiempo razonable el efectivo valores negociables cuando exista sospecha de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o delitos determinantes o base, o ante la falsa declaración, a fin de que se pueda precisar y analizar si existe evidencia de lavado de activos. Entonces, este es uno de los aspectos, una de las debilidades desde el punto de vista de cumplimiento técnico, más algunas que han sido observadas desde el punto de vista de lo que se denomina la evaluación de efectividad de los sistemas nacionales. En el caso de Chile, ahí también tenemos algunas observaciones o comentarios por parte de Gafilat en términos de mejoras que era necesario incorporar. ¿Y por qué es necesario incorporarlas? Porque esto desde siempre, que hay alguna referencia, un extracto de un informe de Gafi del año 2015, en el cual se reconoce la importancia del transporte efectivo por frontera. Cuando uno habla así en términos muy rápidos y simples de lavado de activos y lo que significa como instrumento efectivo de combate a la criminalidad de base y al crimen organizado en particular, uno entiende que lo que buscan las organizaciones criminales o quienes participan en la actividad criminal es poder obtener los beneficios de esa misma actividad ilícita. Todos los recursos económicos que motivan la realización de delitos, y particularmente en el caso de crimen organizado es así, lo que se trata es de poder utilizarlos, beneficiarse de esos recursos que se obtienen, de esos bienes que se obtienen mediante la realización de delitos. Y por lo tanto, lo que se trata de hacer a través del lavado activo es tratar de esconder ese origen ilícito o alejar el origen ilícito de esos recursos obtenidos en base a los delitos, para darle la apariencia de que provienen de actividades regulares o lícitas. Y en ese sentido, entonces, el transporte efectivo por frontera es un mecanismo muy útil a los fines de alejar estos bienes de su origen ilícito y poder darle y transformarlo, tratar de hacerlo aparecer como recursos de efectivo. En ese sentido, entonces, insisto, es que Gafilat no hace esta observación y nos pone como tarea, digamos, poder generar mecanismos adicionales, entendiendo que tenemos un buen punto de partida, pero mecanismos adicionales y necesarios para poder fortalecer estos sistemas que nos permitan detectar, y a partir de la detección poder combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, e idealmente también
impedir la ocurrencia de delitos de gran significación social en la medida que las organizaciones criminales entiendan que es muy difícil poder operar, en la medida que existen más herramientas y mejores herramientas para poder privar a las organizaciones criminales del producto de esa actividad ilícita. Esto lo voy a pasar muy rápidamente porque la normativa actual, la normativa vigente que está siendo en parte modificada con este proyecto de ley, está lo que tiene que ver con las declaraciones de porte y transporte efectivo, que como le digo pasa por una relación de coordinación a través de las funciones que realiza aduana en todos los puntos donde ejerce su control y que nos envía periódicamente a nosotros las declaraciones de porte y transporte efectivo. Como ya lo preguntaron algunos de los diputados por su intermedio, señor presidente, efectivamente nuestro marco legal no establece limitación para lo que es el transporte o porte efectivo, no hay ningún monto. Lo que establece es un monto que son estos $10,000, o equivalente a $10,000 de los Estados Unidos, que da origen o que obliga a hacer la declaración ante el Servicio Nacional de Aduana y que representa uno de los inputs más importantes para el trabajo de inteligencia financiera o de análisis financiero que hace una institución como la UAF. Y por eso es tan importante este proyecto. Actualmente tenemos un sistema que en el caso chileno establece dos mecanismos de declaración, si uno los puede denominar de esta manera, un sistema de declaración escrita para todos los viajeros. Muchos de ustedes recordarán que incluso durante mucho tiempo existe una declaración conjunta entre el Servicio Nacional el Servicio Nacional de Agricultura y el Servicio Nacional de Aduana, donde, entre otra información, se declara cuánto es el dinero que trae cuando excede esos $10,000 o se dice derechamente que no trae. Y en otros puntos, como en el aeropuerto de Santiago, en el aeropuerto internacional de Santiago, se ha implementado un sistema de declaración oral para todos los viajeros con líneas rojas y verdes, donde las personas se ubican en función de si traen o no y por lo tanto tienen que declarar o no un determinado monto de efectivo. Estas declaraciones se incorporan en los sistemas de aduana y, como lo digo, aduana nos envía periódicamente a la unidad de análisis financiero para que sean incorporados dentro de los procesos de inteligencia. Algo lo mencioné rápidamente, pero lo quiero enfatizar. Nosotros tenemos 3 insumos principales para efectos de hacer nuestros informes de inteligencia. El más importante, obviamente, tiene que ver con el reporte de operaciones sospechosas. Un reporte de operaciones sospechosas, como el nombre lo indica, que es el que envía a los sujetos obligados cuando detectan una actividad inusual en relación a lo que sus clientes o los terceros que se relacionan habitualmente con ellos deberían realizar o realizan. Y por lo tanto, este reporte de operaciones sospechosas no tiene establecida una periodicidad, digamos. Tiene que ser enviado tan pronto el sujeto obligado, el banco, el corredor de bolsa, el corredor de seguro, el notario, el conservador de bienes raíces, cualquiera de los sujetos obligados que están registrados en la UAF, que son alrededor ya más de 9.000, estamos acercándonos a 10.000 sujetos obligados, y con la última aprobación de la ley antinarco, que se van a incorporar probablemente varios miles más de sujetos obligados, nos entregan esa información en base al conocimiento que tienen del cliente. Y aquí donde cobran importancia estas denominaciones que ustedes probablemente han escuchado muchas veces, de la debida diligencia del cliente y el conocimiento del cliente que tienen que tener acabado y detallado los sujetos obligados. Entonces, primera fuente de información, la más relevante, porque eso es lo que gatilla procesos de inteligencia y la posibilidad de enviar informes de inteligencia al Ministerio Público, son estos reportes de operaciones sospechosas. Después, y solo para efectos estadísticos, acabamos de publicar hace unos días el último informe estadístico del primer semestre de este año, pero estamos alrededor de unos 12.000 reportes de operaciones sospechosos que recibimos anualmente. Segundo fuente de información, los reportes de operaciones en efectivo, de los cuales recibimos, y estos sí que son objetivos, con una definición de envío periódica de parte de los sujetos obligados hacia la UAF, ahí mensual, trimestral o semestralmente, dependiendo del tipo, del sector al cual pertenece el sujeto obligado, nos tienen que enviar los reportes de operaciones en efectivo. El año pasado, por ejemplo, recibimos más de 2,5 millones de reportes de operaciones en efectivo cuando se hacen operaciones que superan los $10,000 o el equivalente a los $10,000 en moneda o en instrumentos negociables al portador o equivalente a moneda se tiene que enviar a la unidad de análisis financiero. Y la última fuente de información muy relevante, como les mencionaba, son las declaraciones de porte y transporte efectivo. Es un complemento esencial para realizar un análisis preparar informe de inteligencia financiera de forma efectiva. Acá solamente también desde el punto de vista efectivo, para que vean la relevancia desde el punto de vista de lo que aportan las declaraciones de porte y transporte efectivo,
después del periodo de pandemia, donde había bajado mucho la actividad y el flujo de personas que salían y entraban al país. Ya el año pasado, de nuevo, hemos recibido casi 10.000 declaraciones de porte y transporte de efectivo por un monto global de un poco más de 3.000 millones de dólares. Y si ustedes miran, y para que podamos también tener una idea de la significancia desde el punto de vista de lo que es la relación con actividad criminal, que nosotros sabemos que es de relevancia en nuestro país en los últimos tiempos, entre los principales países que declaran o que de origen de las declaraciones de porte y transporte de efectivo a la entrada está Perú y Bolivia. Entre los dos tienen el 92% de todas las declaraciones o de los montos relacionados a las declaraciones vienen de esos dos países. Y en el caso de la salida, ya hay un poco más de diversificación, el 31, casi 32% va a Perú, el 10,1% a Colombia, el 7,9% a Estados Unidos. Esos son las rutas, si uno le quiere decir, de entrada y salida más relevantes desde el punto de vista de la información de declaraciones de porte y transporte de efectivo. ¿Y por qué esto es importante? Como les mencionaba, bajo dos puntos de vista, porque desde el punto de vista investigativo, lo que hacemos nosotros, lo que tiene que ver con la actividad del Ministerio Público, es una fuente de información esencial de los procesos de inteligencia de la UAF y además nos permite aportar antecedentes muy valiosos desde el punto de vista de lo que es el trabajo posterior del Ministerio Público en sus procesos de investigación penal y cuando esto llega a tribunales de justicia. Si ustedes miran la sentencia, nosotros también tenemos bastante información que la ofrezco poner a su disposición, señor presidente, por su intermedio, sobre el porcentaje de la participación que tienen estos informes de inteligencia financiera que remitimos al Ministerio Público y la incidencia o la importancia en los procesos de investigación penal y en los procesos judiciales que han terminado con sentencia a lo largo de los últimos 15 años, donde esto ha tenido una actividad cada vez más creciente. A nivel país también lo utilizamos, y aquí me pongo el sombrero de coordinador del sistema, señor presidente, es que también nos permite detectar tendencias que faciliten el enfoque de recursos a partir de lo que nosotros denominamos las evaluaciones nacionales de riesgo de lavado activo y financiamiento del terrorismo. Hace muy poco, hace un par de semanas, tuvimos la última reunión de la mesa intersectorial, que es una mesa asesora del presidente de la República, creada el año 2015, que empezó a funcionar el año 2016, entre otras cosas, en la instancia a cargo de llevar adelante la actualización de estas evaluaciones nacionales de riesgo, que nos permite entender bien dónde están estos principales riesgos y cuáles, por lo tanto, tienen que ser las prioridades que definen cada uno de los organismos que participan en el sistema. Acabamos de actualizar la evaluación nacional de riesgo de lavado activo, la separamos de la evaluación de riesgo de financiamiento del terrorismo y acabamos, por primera vez, hemos emitido una evaluación y preparado en conjunto con todas las instituciones una evaluación de riesgo sobre financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y a nivel internacional, obviamente, aunque aparezca como algo formal, pero muy importante, es lo que tiene que ver con el poder cumplir de cara a las evaluaciones y a los seguimientos que nos hacen los organismos internacionales, particularmente en el caso nuestro, Gafilar. Esta parte la voy a saltar porque ya lo vimos y ya lo han expuesto con bastante detalle y claridad tanto Mauricio Fernández por el Ministerio Público como la directora del Servicio Nacional de Aduana. Yo quería detenerme a modo de resumen, pero también para enfatizar en esta lámina, que en el fondo, desde el punto de vista de la mirada y la evaluación que nos hacen los organismos internacionales, y como una medida también, como les mencionaba, de efectividad de los sistemas, son los requisitos que establecen estos estándares internacionales desde el punto de vista de lo que es establecer la normativa para que uno entienda que estamos en una posición adecuada, digamos, que tenemos un sistema con los mínimos requisitos y obviamente uno tiene que optar a partir de esos mínimos a ir fortaleciéndolos cada vez más para entender que el sistema tiene la capacidad de poder responder ante estos requerimientos. En primer lugar, y aquí lo dividimos en esta tabla entre aquellas cosas que ya están en la ley 19.913, que es una de las disposiciones legales, la ley que crea la unidad de análisis financiero que establece la obligación de reportar y que establece el delito de lavado activo y financiamiento del terrorismo, y lo que establece este boletín 15.252. A pesar de que ustedes pueden ver muchos tickets, como que ya estamos con todo cubierto, queremos llamar su atención para detenernos en el sentido de que, independientemente que a nivel general tenemos una evaluación en un nivel bastante adecuado, sí, como les mencioné en las primeras láminas a propósito de la evaluación de los organismos internacionales, tenemos brechas que cubrir y entendemos
y apoyamos decididamente este proyecto de ley en cuanto significa un reforzamiento importante a todas las materias que están cubiertas actualmente en la ley, pero que generaban algún tipo de preocupación. Primero, establecen los estándares internacionales que los sistemas de declaración y revelación deben aplicarse al transporte de moneda e instrumentos negociables al portador, tanto entrante como saliente. Esto lo refuerza, en tanto aclara y además incorpora, como digo, el delito de contrabando de dinero. Establece los estándares que los sistemas deben permitir que ante el descubrimiento de una declaración o revelación falsa de moneda o instrumentos negociables al portador, o la falta de declaración, las autoridades competentes designadas deben contactar con autoridad para solicitar y obtener más información del portador con respecto al origen de la moneda y el uso que se pretendía dar a los mismos. Y en eso ya recientemente la directora del Servicio Nacional de Aduana ha ahondado en cómo esto también mejora con este proyecto de ley. En tercer lugar, la información, dice, obtenida mediante el proceso de declaración debe estar al alcance de la unidad de inteligencia, ya sea mediante un sistema en el que se notifique la UIF sobre incidentes sospechosos de transporte o suministrando directamente la declaración revelación a la UIF de alguna otra forma. Aquí quiero también recalcar o destacar que más allá de la coordinación que tenemos con el Servicio Nacional de Aduana y con las normas que se establecen en esta ley, en la modificación que se está incorporando mediante este proyecto, el Servicio Nacional de Aduana, como los demás servicios públicos, tiene la calidad de sujeto obligado de reportar operaciones sospechosas a la UAF. Y en eso también es un muy importante, muy relevante colaborador de la labor que hace la UAF en el cumplimiento de su obligación de reportar operaciones sospechosas. Y en esto, cuando este proyecto de ley incorpora como delito base o precedente el lavado de activos del contrabando de dinero, eso también se ve reforzado a nuestro juicio, por lo tanto, también nos parece que es un tema digno de destacar. En cuarto lugar, dice que los países deben asegurar que existe una coordinación adecuada entre la aduana, inmigración y otras autoridades relacionadas. Eso también se está. Y aquí yo diría, para el final hemos dejado lo que yo creo que este proyecto apuntala en forma muy importante, que tiene que haber, dice los estándares que en los siguientes dos casos, las autoridades competentes deben ser capaces de detener o frenar el efectivo o los instrumentos negociables del portador por un periodo razonable, a fin de precisar si se puede encontrar evidencia de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Primero, cuando existe una sospecha de lavado de activos, y dos, cuando hay una declaración falsa o una revelación falsa. Si bien es cierto, la ley actualmente vigente, la normativa, establece una multa para el caso de que no se presente una declaración, no se revele lo que se está aportando, o la declaración sea falsa, eso solamente alcanza hasta un 30% del monto no declarado o erróneamente declarado, o que sea ocultado. Y con este proyecto de ley se va a poder avanzar hasta poder retener el 100% de esos montos no declarados, falsamente declarados, no revelados. Y ese hace un mundo de diferencia desde el punto de vista de lo que nosotros podemos realizar como información fuente para nuestro sistema de inteligencia financiera. Y lo otro, lo que reforzar también o reiterar lo que ha mencionado la directora del Servicio Nacional de Aduana, en que cuando uno observa la última evaluación mutua que se hizo de Chile sobre cumplimiento o sobre evaluación de efectividad particularmente, una de las principales observaciones tenía que ver con aquellos aspectos operativos que dificultaban el poder retener y poner a disposición de las autoridades competentes aquellos montos de efectivos que se estaban tratando de internar sin declarar o tratando de ocultar al momento del ingreso o la salida del territorio nacional. Y cuando esto entonces se transforma en un delito y además se aumenta la posibilidad de que las multas cubran el 100% y por lo tanto se pueda incautar o retener la totalidad de los dineros sobre los cuales se había hecho una declaración falsa o se había omitido la declaración, desde el punto de vista operativo ganamos mucho, como lo mencionaba la directora de aduana, en el sentido que eso facilita, porque saca del ámbito del personal de aduana y por lo tanto quita ese incentivo probablemente que era bastante entendible a que en puestos fronterizos donde no tenía la protección adecuada, los funcionarios de aduana a veces uno podía entender que se podían, para decirlo con total propiedad, podían sentirse amenazados por las dificultades que tenían para poder trasladar esos recursos, ese efectivo, hasta las zonas donde podían ponerlo a disposición de las autoridades competentes. Hoy en día, al ser un delito, el contrabando de efectivo lo van a poder poner a disposición de las policías y por lo tanto va a generarse también, entendemos nosotros, una mejor posición desde el punto de vista de poder controlar de manera mucho más efectiva. Así que
Eso, señor presidente, lo otro son más bien las disposiciones que ya han sido recogidas y analizadas con bastante detalle al inicio de esta sesión, así que agradeciendo nuevamente la posibilidad de participar en esta sesión, quedo a su disposición y a la disposición de los señores y señoras diputadas para poder responder preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto, que siempre tiene una opinión atingente a estos temas. Gracias, presidente. Sí, más bien aprovechar para consultarle al señor director de la Unidad de Análisis Financiero cuál es el grado de cumplimiento que tienen los sujetos obligados a declarar las ROS o las ROE. En alguna vez revisamos esto y la verdad que si bien la legislación que elabora este sistema de reportes y de denuncia al Ministerio Público cuando son operaciones sospechosas de delito está bien diseñado, pero en la práctica muchas instituciones bancarias, inmobiliarias, en fin, sujetos obligados a hacer estos reportes no lo hacían. Y en gran parte porque el procedimiento de sanción no era lo suficientemente disuasivo. Entiendo que esto ha cambiado, o por lo menos yo he visto algunas sentencias a bancos connotados de la plaza por no enviar reporte de operaciones sospechosas debiendo hacerlo. ¿Ha habido un mayor cumplimiento voluntario de parte de estas unidades obligadas a reportar a la UAF estas ROS o seguimos como antes? Esa es básicamente mi pregunta. Muchas gracias, diputado Soto. Señor director. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Para responderle al diputado Soto, efectivamente, nosotros estamos convencidos que hemos estado observando avance tanto en nuestra capacidad de poder fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones de reporte de operaciones sospechosas de reporte en efectivo, como también en la disposición y en el entendimiento que tienen los sujetos obligados para cumplir con esas exigencias. Los dos ejemplos que mencionaba por su intermedio, señor presidente, el diputado Soto, que han salido en los últimos meses, las últimas semanas, en cuanto a confirmaciones de sanciones por parte de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago por multas impuestas por la Unidad de Análisis Financiero justamente en la verificación, como resultado de procesos de supervisión y verificación del cumplimiento de estas obligaciones por parte de estas instituciones. Sin mencionar, y yo creo que es importante tenerlo en mente, que a pesar de que el número de sujetos obligados es muy amplio y que pertenecen a un número de sectores importantes de la economía, hoy día, como les mencionaba, con la entrada en vigencia de la ley antinarco, la incorporación de las automotoras, de las intermediarias de compra-venta de vehículos, de los clubes de tiro y caza, de los joyeros, de las personas que trabajan con metales, personas empresas con metales o joyas preciosas, ya vamos en 55 sectores de la economía que están, y como le digo, en un número potencial que supera las 40.000 entidades o personas que son consideradas sujetos obligados, más todas las entidades del sector público. Y ahí hemos hecho una labor, como le digo, desde el punto de vista de supervisión, desde el punto de vista de fiscalización y sancionatorio. Hemos ido afinando con cada vez mayor precisión hacia dónde tenemos que apuntar, y en ese sentido es muy importante lo que es la labor y la definición o identificación de los sectores más riesgosos para poder hacer este trabajo. Y por otro lado también mencionarles que dentro de este amplio número de sujetos obligados, cuando uno mira la estadística que acabo de mencionarles que hemos publicado, la han recogido con amplia difusión los medios de comunicación el último fin de semana, esto no ha cambiado mucho, más del 60% de los reportes de operaciones sospechosas son enviados por bancos. Sin lugar a duda, que no siendo los únicos, son actores muy relevantes, y por lo tanto reforzar la labor de supervisión, de capacitación y de fiscalización y perfeccionar los procedimientos sancionatorios nos han ayudado a ir avanzando en ese sentido. Pero por otro lado también hemos estado preocupados y lo hemos estado conversando con el subsecretario del Interior y con el Ministerio de Hacienda, y si ustedes revisan, y justamente esta semana estamos invitados al Congreso el día miércoles para participar de la sesión que está analizando el proyecto de ley de inteligencia económica, que crea el subsistema de inteligencia económica. Hemos aprovechado también la oportunidad de incorporar algunas sugerencias, y en este proyecto de ley el Ejecutivo ha incorporado sugerencias que a nuestro juicio, en base a nuestra experiencia, son importantes desde el punto de vista del fortalecer este sistema y las facultades que tiene la UAF, tanto en el ámbito de la fiscalización como en el de los procesos sancionatorios. Al igual como le pasa a aduana, con algunos sujetos obligados pequeños, muchas veces nos cuesta encontrarlo, nos cuesta notificarlo,
y por lo tanto también nos cuesta sancionarlo. Pero con estas propuestas que están incorporadas en el proyecto de ley de inteligencia económica, estamos también seguros que esto va a ir mejorando todavía más. Muchas gracias, director. Pero si no estuvo en la exposición. Diputado Longton, por favor. Diputado Longton. Lo que pasa es que nosotros tratamos de incorporar una indicación a la proyecto de ley de narcotráfico con el ex diputado Torrealba, y en el Senado no se aprobó esa indicación. Y voy a leer algo más o menos textual, que tiene que ver con las remesas, servicio de envío y recepción de remesas, que parece estar ajeno a esta fiscalización. Entonces quisiera que nos aclarara si es que está dentro de la fiscalización el que las empresas reporten en la unidad de análisis financiero. Nosotros, intentamos hacerlo en la ley de presupuesto, pero estas empresas o agencias envían o reciben remesas en extranjero, están o no obligadas a informar a la unidad, ya que el artículo 3 de la ley 19.913 no queda claro. Y si además el Ministerio Público, si cree que estas agencias facilitan delitos como lavado de activos o contrabando de dinero. Es importante esa respuesta porque eso va a depender o no que nosotros incorporemos la indicación. Eso. Muchas gracias, diputado Longton. Señor director. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, con las modificaciones que fueron introducidas con la ley antinarco, se cambió en forma, yo diría, bastante importante la redacción, y se aprovechó también de hacer algunos reordenamientos de las disposiciones del artículo 3º de la ley 19.913, donde están definidos quiénes son sujetos obligados. En términos generales, sí, yo le podría decir con toda seguridad de que las empresas de transferencia de dinero y de remesa de dinero sí están incorporadas como sujetos obligados. Y podemos hacerle llegar la información sobre los registros de entidades que están bajo la supervisión de la UAF para efectos de verificar el cumplimiento de estas operaciones. Sin perjuicio, lo cual nosotros enfrentamos una dificultad, y es parte de nuestro trabajo, no es que me esté quejando, señor presidente, por su intermedio, sino que es parte de la complejidad que tiene nuestra labor, de que a partir de las definiciones de la ley 19.913, efectivamente, se producen muchas dudas en cuanto a si una entidad, sobre todo las del sector privado, tienen o no que registrarse porque deben o no deben ser consideradas sujetos obligados. En algunas es muy fácil, un banco obviamente es un sujeto obligado y nadie duda que es un sujeto obligado que tiene que estar registrado y además está sujeto a la supervisión de un regulador sectorial como la CMF. Y pensiones, las administradoras de fondos también están, y los casinos de juego por la superintendencia de casinos. Pero en este ámbito hay muchos sujetos obligados que están obligados a registrarse y son considerados sujetos obligados por más de un giro, si uno lo quiere denominar. Hay entidades que son remesadoras, que hacen transferencias, que son casas de cambio, que pueden ser importadoras y exportadoras, y independientemente del número y el tipo de giros que tengan, en la medida que alguno de ellos esté definido en el artículo 3º, está considerado y por lo tanto son sujetos obligados. Ahí sin el afán, señor presidente, por su intermedio también, yo creo que podría complementarlo el director de ULDECO del Ministerio Público, Mauricio Fernández, podría también ahí complementar la respuesta. Muchas gracias. Luego de ese pase, porque se subió al micro por detrás y quiere manejar. Don Mauricio, usted tiene la palabra. Sí. Gracias, señor presidente. Respecto a la pregunta del honorable diputado Longton, sí, efectivamente las empresas vinculadas al cambio y a la remesa de dinero son agentes en la práctica bastante frecuentes en la persecución del crimen organizado, y por lo tanto es un sector relevante de ser adecuadamente fiscalizado. No tiene un supervisor, no tiene un regulador, nadie lo supervisa directamente, y la única supervisión finalmente es por este lado, en la medida en que se registran y cumplen con los mandatos de la ley 19.913. Y por eso es relevante el tema de cómo se cumple esta obligación de registro y reporte. Eso. Muchas gracias, don Mauricio. Agradecer al señor Pavés también que nos haya acompañado, también la asesora la María Paz Arriagada, a la directora de aduanas y sus asesores. Yo les quería proponer, este es un proyecto de ley que tiene discusión inmediata,
Entonces, si nosotros quiero proponerles aprobar en general ahora, para poder votarlo en particular el próximo día lunes. Entonces, si estamos todos de acuerdo, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Diputada Flores está de acuerdo. Entonces, la idea es poder votarlo en general ahora y en particular el día lunes hasta total despacho. ¿Ok? Entonces, en votación en general, señor secretario. No. Gracias, señor presidente. Como se ha acordado, en votación en general del proyecto, don Gustavo Benavente, don Jorge Alessandri tampoco está online, don Miguel Ángel Calisto, doña Carol está variada, doña Camila Flores, por favor. A favor, don Patricio. A favor, gracias. A favor, diputada Camila Flores. Don Marcos Silavaca, a favor. Doña Pamela, no está. No. Don Andrés Longton, por favor. A favor. A favor también don Andrés Longton. Doña Catalina Pérez. A favor, doña Catalina. Don Leonardo Soto. Sí, muy a favor. A favor también don Leonardo. Don Gonzalo no está. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos dos. Doña Pamela. A favor también doña Pamela Giles. Tenemos nosotros, señor presidente, 3, 6, 7, 0, 0. Muchas gracias. Se aprueba en general por unanimidad y vamos a votarlo en particular el próximo día lunes hasta total despacho. Y por agradecer a don Carlos, que nos acompaña telemáticamente, aquí que nos aguantaron también las bromas, la directora y su gente. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.